eso nos lo dicen siempre nuestros padres, lo escuchamos de profesionales de la salud, los profesores también siempre lo están diciendo, los docentes siempre están como hablando de que es muy importante ejercitarse para mantener una buena salud, ¿bien? Pero me parece que esta frase es mucho más compleja de lo que en realidad estamos diciendo ahí, porque a veces cuando pensamos en ejercicio y pensamos en salud, pensamos únicamente en la parte física, pensamos en cómo estoy haciendo para que mi corazón funcione bien o para desarrollar los músculos o para tener una mejor capacidad pulmonar, ¿sí? Pero esto va mucho más allá, porque tenemos que pensar que el ejercicio es bueno para la salud, pero no solamente para la salud física o para la salud metabólica, sino que también el ejercicio nos está contribuyendo de una manera muy significativa a todo lo que tiene que ver con la salud cognitiva, digámoslo así, ¿sí? Al desarrollo cerebral. Entonces es por esto que se considera que la actividad física constituye una herramienta para lograr un desarrollo. ¿Desde dónde? Desde lo personal, desde lo social, desde lo cognitivo y desde lo biológico. Desde lo personal, porque uno siempre piensa o bueno, los docentes, los profes que se dedican mucho a eso, siempre por lo menos a mí me dijeron era, bueno, esto te va a formar en disciplina, te va a formar en hábitos, porque eso es lo que hace. Cuando nosotros repetimos mucho una actividad, bueno, eso lo que hacemos es obtener una disciplina con esto. Y también nos va formando en qué? En valores, en la interacción con el otro. Cuando yo interactúo con el otro, ¿qué es lo que estoy aprendiendo de ese otro? ¿Bien? Pero también desde dónde? Desde lo biológico, por lo que yo les decía ahora, porque no solamente tenemos que pensar en el ejercicio y en la salud como solo en lo físico, sino también desde lo cognitivo y desde lo mental. Por eso yo les quería mostrar acá como esta tríada en la que tenemos que pensar la actividad física como un mecanismo. La actividad física integra todo lo que tiene que ver con el desarrollo cerebral para poder, no sé si me están escuchando bien porque me está diciendo que está inestable mi conexión. Sí. ¿Sí? Estamos bien, por ahí un estamos poco bien. bajo. Yo les pediría a todos hay algunos que están participando, esta reunión tiene un secretario, tiene un coordinador y una disertante. Así que por favor, silencien y eviten opinar, por favor. Muchas gracias, porque somos mucha cantidad de personas, muy amables. Y para conocimiento de todos, esta charla está siendo grabada para poder compartir después. Gracias. Bueno, continúo entonces, les decía que la actividad física puede contribuir o es un mecanismo estimulador en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver esto integrado. No podemos ver la actividad física como un aspecto aislado ni de la educación ni del desarrollo cerebral. Tenemos que integrar todos estos tres aspectos porque van a tener exponencialmente resultados muy positivos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo a lo largo de la vida. No solamente durante la niñez ni la adolescencia, sino que también en la edad más adulta es muy importante mantener este tipo de actividad. Bien, así que esto que estoy diciendo pues también ha estado avalado y ha estado como verificado por los estudios científicos, que es lo que sugieren que todo lo que tiene que ver con el ejercicio, con la actividad física, va a modular la relación entre la estructura cerebral y la función del cerebro en desarrollo. Entonces acá ya vamos a entrar en aspectos más puntuales relacionados con el cerebro, con todo lo que tiene que ver con la función y la estructura. Hasta las 7:30, 8. Para que tengamos un movimiento, a ver, pensemos en una actividad muy básica como caminar. Para que nosotros podamos caminar, necesitamos la integración de varios estímulos. Primero, estímulos sensoriales. Tenemos que poner en atención a que los estímulos sensoriales que van a ingresar a nuestro cerebro, por ejemplo, algo que yo vi o algo que yo escuché, y a partir de ahí
voy a tener que hacer un montón de movimientos musculares, las articulaciones se tienen que preparar para poder caminar, el balanceo de los brazos, la fuerza que yo tengo que utilizar. Y todo esto que yo estoy haciendo automáticamente e involuntariamente está mediado por el cerebro. Y esto en esa misma medida se está viendo modificado o modulado en cuanto a la estructura y la función. Entonces, acá voy a hablar puntualmente de dos modificaciones, unas que tienen que ver con las modificaciones estructurales y otras con las funcionales. Quiero hacer una aclaración porque los sistemas o las áreas que yo voy a tratar acá no se activan exclusivamente con la actividad física. Son áreas que se activan durante todo el tiempo, solamente que son las áreas más sensibles en el caso de hacer algún tipo de ejercicio, ¿bien? Y como les decía también antes, si vemos el cerebro y todas nuestras redes y nuestros circuitos como una integración y como un todo, pues siempre vamos a tener una conexión entre eso. Así que para empezar a hablar de las estructuras involucradas, ¿qué pasa? Una vez que ya obviamente hablamos del sistema nervioso, tenemos la médula espinal, tenemos el tronco del encéfalo, que son partes fundamentales para que nosotros podamos tener movimiento. Ya llegamos a una parte más del cerebro medio, una estructura subcortical, que se llaman los ganglios basales. Los ganglios basales están compuestos por todos estos nombrecitos que ustedes ven al lado izquierdo de la pantalla. ¿Y de qué se encargan los ganglios basales? Procesan toda la información sobre el movimiento. ¿Cuál es la función principal que tienen? Ellos inician, integran y orientan el movimiento. Además, son los que regulan el tono muscular, todo lo que tiene que ver con los movimientos finos, los movimientos coordinados, inconscientes y automáticos. Es decir, por ejemplo, el balanceo de los brazos, cuando hablamos de movimientos automáticos, son movimientos que tienen que ver con un aprendizaje previo. Por ejemplo, como andar en bicicleta. Porque nosotros aprendemos a andar en bicicleta y de esto, parte de la regulación del tono y del movimiento está mediada acá en los ganglios basales. Ahora, al lado, muy cerquita de los ganglios basales encontramos el sistema límbico. El sistema límbico es un sistema, también se llama el cerebro emocional, también se le ha dicho de esa manera, y está compuesto por un conjunto de estructuras que generan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Porque acá, donde nosotros vemos también varias áreas, es decir, es un sistema que está compuesto por otras estructuras más pequeñitas, pero todas son supremamente importantes para poder mantener el desarrollo adecuado del cerebro. En estas áreas, acá me quiero concentrar en tres áreas que resultan muy importantes para lo relacionado con el aprendizaje y la actividad física. Mira, acá les voy a mostrar. Ven acá abajo donde dice amígdala, vamos a hablar como de las tres estructuras que son la amígdala, que está bien en la región temporal, más hacia la parte anterior. Vamos a hablar del giro cingulado, que es la parte superior del sistema límbico, y atrás de la amígdala tenemos el hipocampo. Estas tres estructuras ya les voy a mostrar por qué resultan tan importantes en lo que tiene que ver con la actividad física. Acá tenemos entonces que la amígdala, ¿qué hace? De lo que se encarga la amígdala es de procesar y almacenar reacciones emocionales. Acá es donde procesamos todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, por qué estamos tristes o por qué estamos felices. Esta estructura es supremamente importante para prepararnos cuando nosotros tenemos que reaccionar frente a alguna emoción, por ejemplo, ante el miedo o preparar una respuesta de huida, sobre todo, ¿bien? Y por el otro lado tenemos el hipocampo. Y el hipocampo es una estructura muy importante también para la formación de nuevos aprendizajes y de nuevos recuerdos, sobre todo. Así que en nuestro cerebro, que tiene un montón de estructuras, un montón de lugares, y donde se forman nuestras memorias, donde nosotros almacenamos la memoria, es en ese lugar que se llama el hipocampo. Y el hipocampo
es muy importante desarrollarlo a lo largo de toda la vida y nos va a servir muchísimo para poder, cuando ya esté, cuando, sobre todo las personas adultas, ahí es donde se empiezan a deteriorar. En la medida que vamos sumando años, en la medida que vamos creciendo, ¿qué pasa? En el hipocampo se empiezan a ver algunas atrofias, producción anómala de un tipo de proteínas. Entonces ahí es donde empezamos a tener problemas de memoria. Por eso el hipocampo es muy, muy importante en todo lo que tiene que ver con los aprendizajes. Y también tenemos el giro cingulado, porque el giro cingulado es el que se encarga de la toma de decisiones, de todo lo que tiene que ver con el control voluntario, con la ejecución de las cosas. El giro cingulado es bien importante porque es el que nos conecta ese cerebro medio, esas áreas subcorticales con la corteza cerebral. Cuando ya estamos en la corteza cerebral, aquí ya estamos hablando de procesos más desarrollados, de procesos que se desarrollan más tardíamente porque son más especializados. ¿Qué pasa? El giro cingulado es muy importante para mediar ante el conflicto. ¿Y qué quiero decir con esto? Si pensamos que el giro cingulado es como el puente de comunicación entre ese cerebro medio, que es el cerebro emocional, que es el cerebro más automático, con la corteza cerebral, que es la especializada, la que nos permite la formación de abstracciones, de procesos de análisis y síntesis, entonces esto se tiene que integrar. ¿Y qué hace el giro cingulado? Regula el conflicto que se puede presentar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un comportamiento, o sea, hay alguna actividad o alguna acción que yo necesite hacer, y eso no me sale como me saliera. Entonces, el giro cingulado es el que se encarga para controlar esas emociones que pueden aparecer en la amígdala o en nuestro sistema límbico, de desconcierto, de desilusión, y conectarme con la corteza cerebral para decirme, no, mira, puede ser que esta vez no haya salido así, quizás tengo que cambiar el plan de acción y hacerlo de otra manera para que me resulte mejor, o definitivamente yo lo analizo y digo, no sirvo para eso, esto no está bien, tengo que dedicarme a otra cosa o hacer otra cosa. Bien, eso es el giro cingulado. Ahora, es importante volver un poco a la amígdala y al hipocampo, porque en estas dos áreas hay receptores, hay muchos receptores para el cortisol. El cortisol es una sustancia que tenemos todas las personas y es la encargada cuando esta es una sustancia que se aumenta, que se activa cuando estamos ante muchos niveles de estrés. Entonces, si pensamos que estas dos áreas o estas dos estructuras son ampliamente receptivas al cortisol, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a tener como más posibilidad de estresarnos y no sabemos cómo vamos a estar procesando esas emociones. Y tampoco, o sea, ¿qué es lo que pasa? Acá es donde tenemos que pensar en los chicos que quizás tienen poca tolerancia a la frustración. O sea, cuando como docentes se está trabajando sobre algo y vemos que algún chico se frustra fácilmente, que a veces cuando algo sencillo no le sale como espera, que a veces uno dice, pero es que por algo tan insignificante, ¿por qué se pone así? No hay necesidad. Pero hay que entender que a veces estas áreas, o cuando estamos sometidos a esos altos niveles de estrés, estas dos áreas se activan y ahí es donde puede ser que hayan bloqueos. Entonces, tanto bloqueos emocionales como bloqueos en cuanto al aprendizaje. Muchas veces puede ser que uno haya tenido una experiencia que haya sido altamente significativa, pero uno no logre recordarla. Sí, puede ser que haya estado mediada o por un proceso de estrés o porque en este momento, o sea, que en este momento que yo la viví haya sido muy estresante o porque ahora yo lo esté atravesando. Bien, entonces es importante tener en cuenta estas dos estructuras de lo que se encargan y cuando estamos hablando de esta sustancia que es el cortisol, también cómo nos está irrumpiendo en cuanto a la actividad física, sobre todo porque también, bueno, los que son profes de educación física lo van a saber mucho mejor que yo, los niveles de cortisol también después de largas horas o de un largo tiempo
de actividad física o de ejercicios de alto impacto, se pueden elevar esos niveles de cortisol. Bien, entonces, ahora ya después de que pasamos de ese cerebro medio, ya vamos a pasar a la corteza cerebral. Acá tenemos una corteza que es más especializada. Acá es donde se albergan todos nuestros pensamientos, lo que uno llamaría normalmente la inteligencia. Acá es donde procesamos toda la información de tercer orden. Bien, pero antes de hablar de todos esos procesos cognitivos que son los que más pues, usamos diariamente, pero muchas veces no somos conscientes de ello, tenemos entonces, antes de eso voy a hablar del área motora y del área premotora, porque entonces son dos áreas que resultan súper importantes también para todo lo que tiene que ver con la motricidad, con el control del movimiento. Antes de esto, bueno, la corteza cerebral es lo que dice acá, es la capa más externa, se encuentra en la corteza cerebral, es la más desarrollada en el ser humano, está compuesta por lóbulos, surcos y circunvoluciones. Tiene diversas áreas de asociación, tiene una corteza primaria, tiene una corteza secundaria y tiene una corteza terciaria. Entonces, cuando hablamos de las áreas premotoras y las áreas motoras primarias, primero, el área premotora, yo tengo que llegar primero a la información, se va a procesar en el área premotora. ¿De qué se encarga el área premotora? De iniciar el movimiento, pero mentalmente. Cuando yo tengo que hacer un movimiento, entonces esta área es la que se encarga de guiar el movimiento, pero yo tengo que decir, yo tengo que patear la pelota, por ejemplo. Entonces tengo que medir qué tan lejos está la pelota, qué tanta fuerza tengo que utilizar, a quién se la, o sea, todo el movimiento, o sea, qué tanta fuerza para que llegue a donde yo quiero que llegue, o si tiene que hacer un movimiento corto, entonces todo esto está acá, pero esto es sin ejecutarlo. Ahora, cuando pasamos al área motora primaria, ahí es donde ya ejecutamos el movimiento. Esta es la que ya se encarga de, ya como que pasó primero por un área que era la que la tenía que procesar para que tenga una ejecución correcta, y de esa se encarga entonces la otra área. Bien. Caro, perdóname. Dime. Sí. Ahí lo que decías del área premotora, lo voy a llevar un poquito al deporte. Por ahí es lo que se llama leer la jugada, cuando hay una acción en el deporte, que dice el jugador leyó la jugada y después la ejecutó, o sea, la leyó antes que otro, por eso se destacan más que otros, podría ser. Claro, eso, pero es muy bien esa apreciación, pero claro, acá estamos hablando solo del movimiento, pero cuando la lee antes que el otro, ahí vamos a hablar de otros procesos que vienen después. Bien. Bien. Muy bien. Entonces, bueno, entonces acá, bueno, lo que les decía, ¿qué hace el área premotora? Planea, programa programa el movimiento, y ya después el área motora primaria es el que gestiona y ejecuta el movimiento para que salga de la mejor manera. Bueno, entonces acá, ¿ante qué nos encontramos? Aunque este conjunto de habilidades que constituye todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos está mediado por estos circuitos de la corteza cerebral. Bien, entonces acá en la corteza es donde ya, pero o sea, donde ya nosotros vamos a procesar información de tercer orden. Todo esto, como podemos ver en esta imagen, es bueno, nosotros estamos frente a un cerebro que es un mundo y es una inmensidad de cosas que todavía ni siquiera se ha terminado de explicar cómo funciona, cómo se puede seguir desarrollando. Bien. Y acá, para poder hablar de todos esos pensamientos, de todas esas actividades que son tan especializadas, pues necesitamos que todo el conjunto del cerebro funcione de la mejor manera. Necesitamos tener una estructura sana. Para todo esto que les estoy contando, necesitamos que su desarrollo sea lo más típico posible. Bien. Ahora,
De acuerdo pues a las investigaciones, también hemos encontrado que las funciones ejecutivas y de control que se gestionan en esas áreas frontales del cerebro son las más susceptibles de mejorar con el ejercicio cardiovascular, tanto en niños como en personas de edad más avanzada. Cuando hablamos de estos, cuando yo les hablo de los procesos cognitivos en neurociencia, hablamos de las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque son las que ejecutan, son funciones voluntarias, son funciones más conscientes, pero ejecutan y son especializadas. Y además son de control, porque dentro de estas funciones ejecutivas tenemos también que controlar, o sea, las funciones ejecutivas que hacen nos ayudan a regular, a controlar toda la cantidad de estímulos que vienen del medio para que nosotros podamos responder de la mejor manera ante esas exigencias que hay. Entonces acá yo les voy a hablar un poco sobre cuáles son esos procesos cognitivos son procesos cognitivos que están en todo momento, no es únicamente que se activen ni durante la actividad física, sino que son procesos cognitivos con los que nosotros diariamente tenemos que trabajar, ¿bien? Que de acuerdo a la necesidad que tengamos, pues se van a activar en momentos específicos. Si en este momento yo no necesito el trabajo en equipo, pues seguramente voy a tener que estar utilizando otros procesos cognitivos, ¿bien? Entonces eso quiero que quede claro. También quiero aclarar que los procesos cognitivos, como son tantos, quizás de cada uno de ellos pudiéramos quedarnos hablando un montón, pero pues tampoco es el objetivo de la charla. Pero sí quiero contarles que estos procesos cognitivos que les voy a mencionar son muy importantes y que indiscutiblemente también son necesarios utilizarlos durante la actividad física. Y no solo durante la actividad física, sino cómo a través de estos procesos cognitivos vamos a poder integrar todo lo que se está haciendo en esas estructuras. A ver, cuando yo tengo una estructura que funciona bien, que puedo tener mis sustancias químicas, que son los neurotransmisores que están circulando a través de las vías de la manera correcta, es muy probable que estos procesos cognitivos funcionen o estén siempre a la orden de lo que la persona necesita. También es importante saber que los procesos cognitivos hay que estimularlos. No son procesos que traigamos innatos, además porque la corteza frontal es la que más tardíamente se desarrolla. Esta se desarrolla más hacia la adolescencia, todavía hay como discusión en cuanto es la edad precisa de que se nos va a terminar de desarrollar todo lo que tiene que ver nuestras áreas frontales y prefrontales, que sí son las más especializadas. Entonces, les voy a contar que tenemos la atención, la memoria, la comunicación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones. Todas estas funciones o procesos cognitivos resultan muy importantes y muy relevantes a la hora de hacer algún tipo de actividad. Entonces, por ejemplo, yo cuando se hace algún tipo de actividad, ¿por qué voy a necesitar la memoria? Porque yo necesito almacenar información temporalmente. O desde la docencia, cuando están los chicos en el patio con el profe da una instrucción y el chico tiene que almacenar en su memoria a corto plazo, por lo menos en la corto plazo inicialmente, la información que el profe le dio para saber cuál es la tarea que tiene que hacer. ¿Bien? Y para eso pues necesitamos también prestar atención, porque es que prestar atención también no es sencillo y sobre todo para muchos chicos. Pero entonces, ¿qué pasa? Para yo poder prestar atención necesito que el estímulo sea relevante. Necesito que el estímulo que está viniendo desde el exterior sea un estímulo que realmente me atrape, que me motive. Para yo seleccionar, eso es para una atención selectiva, nada más. Bien. Bueno, la comunicación que resulta muy importante, sobre todo cuando hacemos trabajo en equipo, la toma de decisiones, la planificación, para planificar, bueno, no solamente que tengo que planificar cómo voy a hacer un movimiento, sino que cuando estamos hablando de actividades grupales, bueno, tengo que involucrar al otro y vamos a tener que planificar distinto. También tenemos la regulación emocional,
el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y la velocidad de procesamiento de información. Estas cuatro últimas que dejé acá dentro de los que son las funciones ejecutivas, para mí son supremamente importantes, sobre todo con los chicos que tienen problemas de déficit de atención o que tienen problemas de hiperactividad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces yo escucho a los profes, a los docentes que dicen, no, pero es que ya no aguanto más, este niño nunca se queda quieto, ni si lo regaño, si lo reto, no me hace caso. Porque pasa que en estos chicos el control inhibitorio es o sea, es un problema en el desarrollo. El control inhibitorio no se ha desarrollado. Entonces hay que empezar a trabajar y buscar estrategias para quizás puntualmente enfocarse en ese chico y decir, bueno, ¿qué estrategias como profe o como docente o como profesional de lo que sea voy a utilizar para que él me baje la revolución? Yo tengo que proponerle una actividad que realmente sea motivante para él, ¿sí? Y también que le ayude para regular sus emociones. Por lo mismo que hablábamos ahora. Recuerdan que les hablaba del cortisol, de la amígdala, porque el chico necesita regularse, necesita sentirse bien y contento con lo que él está haciendo. Y esto pues obviamente también se va a ver manifestado en todo lo que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. ¿Y qué es la flexibilidad cognitiva? La capacidad que tengo yo para utilizar estrategias distintas o para cambiar la manera de resolver un problema. Si yo tenía un problema y no lo pude resolver o no me salió como yo quería, bueno, tengo que encontrar rápidamente otra manera de resolverlo. Y esto pasa mucho en los juegos o inclusive en los mismos deportes. En las personas que hacen deporte de alto rendimiento, bueno, necesitan tener muy desarrollados y ser muy conscientes de todas estas funciones ejecutivas. Sobre todo esto, ser flexibles. Cuando muchas veces, ¿qué pasa? Hay que comprometer o hay que alterar la rutina que se está llevando para que las cosas salgan bien. Uno a veces tiene unos planes y esos planes se ven modificados y ¿qué es lo que tengo que hacer? Ser flexible y decir, mire, no, lo voy a hacer de otra manera para que salga mejor. Bien. Y todo esto se va a ver también reflejado en la velocidad del procesamiento de la información. Es decir, ya los tiempos de reacción que yo voy a utilizar para hacer una actividad me va a demandar tanto menos energía como menos tiempo para poder hacerla. Pero todo esto necesita un entrenamiento, como les decía anteriormente. Así pues, que estas modificaciones estructurales de las que les hablé vienen acompañadas de estos cambios funcionales. Y estos cambios funcionales también necesitan de algo, o para poder explicar esos cambios funcionales, cuando yo les hablo de que estos procesos necesitan un entrenamiento, tenemos que hablar de otro concepto que en neurociencia se llama la plasticidad cerebral. Ahí ya más adelante les voy a hablar de eso, porque estos procesos cognitivos o cualquier actividad en general a mí me puede llevar a desarrollar de una mejor manera todos estos procesos. Y eso lo vamos a hacer a través de la plasticidad cerebral y de la potenciación sináptica. Según la OMS, el término de neuroplasticidad se define como la capacidad que tienen las células del sistema nervioso para regenerarse morfológica y funcionalmente, después de estar sujetas a influencias patológicas ambientales o del desarrollo, incluyendo traumatismos y enfermedades, y permitiendo una respuesta adaptada de manera a la demanda funcional. A ver, en otras palabras, yo acá copié la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud, pero lo que quiere decir esto es que nuestro cerebro es plástico, nuestro cerebro lo podemos moldear. Así como muchos van al gimnasio y quieren desarrollar el músculo, quieren que físicamente su músculo se note, esté más definido. Lo mismo pasa con el cerebro. Nuestro cerebro es plástico, por lo tanto nuestro cerebro tiene la posibilidad de regenerarse todo el tiempo. Y se regenera no solamente acá lo que decía, las patologías o ante lesiones, que esto es importante también y acá fue donde se empezó como
donde se empezaron a dar cuenta que había una plasticidad, que nuestro cerebro podía reinventarse, es cuando habían personas que se lesionaban, cuando había alguien que había tenido algún accidente de tránsito o había tenido alguna lesión, algunas áreas que estaban especializadas en algo, que habían sido lesionadas, esas otras áreas homólogas habían tomado las funciones de esta área que estaba lesionada. ¿Mm? Y esto se empezó a hacer a través de ¿qué? Del aumento de los circuitos neuronales. Y dentro de la neuroplasticidad tenemos un concepto que es muy importante, o sea, lo nombro acá, quizás algunos ya lo conozcan, otros no. Y dentro de la neuroplasticidad tenemos que hablar de la potenciación a largo plazo, LTP por sus siglas en inglés. Y este es el principal mecanismo de plasticidad que nos permite generar aprendizaje de días, de meses o de años. Entonces, cuando yo quiero generar en alguna otra persona, en un chico, en un deportista, como que adquiera un aprendizaje diferente, todo eso va a estar mediado por esto, va a estar mediado tanto por la plasticidad como por la potenciación a largo plazo. Y entonces acá es donde tenemos que empezar a hablar de la frecuencia, de ser continuos en el entrenamiento, en no hacer las actividades solamente una vez a la semana y ya está. No, el cerebro necesita también como de esa rutina, de que todos los días se le exija y que todos los días tenga una actividad para hacer, porque de esta manera es que el cerebro se vuelve práctico. Bien. Les voy a mostrar a continuación acá para que se vea un poco más como ilustrado. Esto es una representación artística nada más, por lo menos esta. Cómo empiezan a cambiar las conexiones cerebrales después del entrenamiento, ¿sí? Y yo puedo estar hablando tanto de un entrenamiento físico como de un entrenamiento cognitivo, de una estimulación, ¿sí? Acá, ¿qué es lo importante? Pensar que el cerebro está siendo estimulado, sea físico o cognitivamente. Entonces, en la primera imagen podemos ver unas neuronas que no han sido estimuladas, tienen unas conexiones, está todo bien, pero no pasa mucho más de ahí. En la imagen del medio observamos un circuito neuronal que lleva 2 semanas de estimulación. Y ya en la tercera y en la última, pues vemos unas conexiones cerebrales que se han ido multiplicando y se han ido ampliando después de 2 meses de estimulación continua. Entonces, acá es importante porque acá es donde podemos ver el aprendizaje. Para que nosotros podamos aprender, necesitamos, o sea, acá es donde está desarrollado el aprendizaje. Quizás en la lámina número 1, en la que estamos bien a la izquierda, ahí es cuando tenemos ganas de hacer algo y empezamos alguna actividad que quiero aprender o algo que quiero hacer. Y ya en la tercera, en la última, es cuando después de la repetición, después de un entrenamiento frecuente, vemos cómo se está consolidando. Porque si no, el aprendizaje no se va a consolidar. Bueno, esta es otra imagen que les quería mostrar también, para que vayamos viendo cómo qué tan complejo es esto. O sea, es algo que es a mí me encanta, me parece muy bonito además, pero es increíble además saber cómo unas neuronas que parecen aisladas inicialmente, después empiezan a multiplicarse y empiezan a conectarse. Pero entonces acá yo les quiero hablar de lo que tiene que ver con la eficacia de la conectividad, porque tenemos una neuroplasticidad que es positiva, pero también podemos tener una neuroplasticidad que es maladaptativa. El hecho de que tengamos muchas conexiones y muchos circuitos neuronales no nos garantiza que sean eficaces. ¿Bien? Así que a esto pues, pero esto también de qué va a depender, de que yo tenga o no una lesión cerebral. Cuando estamos hablando de personas sanas, de chicos en desarrollo, con un desarrollo típico, lo más normal es que esta plasticidad sea una plasticidad positiva, ¿sí? Ahora,
También en estudios de neuroimagen, que también se han venido haciendo mucho, los estudios de neuroimagen, los estudios electrofisiológicos, nos muestran, pues acá quería mostrarles, esto es una imagen muy básica en realidad, pero cómo se activa el cerebro. Tenemos un cerebro en reposo, un cerebro que no está haciendo ninguna actividad, y después por resonancia magnética funcional es este estudio, de emisión de positrones. Acá se activan muchas áreas solamente con 20 minutos de caminata. ¿Bien? Estamos activando un montón de áreas que tienen que ver con las áreas de percepción, las áreas del movimiento y todas las otras áreas que les conté anteriormente. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esto que les vengo diciendo de la repetición de un entrenamiento específico durante largo tiempo va a dar lugar a la transformación de las conexiones y de la estructura. ¿Qué va a pasar en las estructuras cuando hacemos esta repetición? Ese hipocampo que nos resulta tan fundamental para la memoria, vamos a ver que es un hipocampo que se va ampliando, se va haciendo más grande. ¿Qué va a pasar con las otras estructuras? Son estructuras que se van a ir consolidando. La corteza prefrontal también cambia en su estructura cuando estamos haciendo un entrenamiento duradero y repetitivo. ¿Y qué va a pasar cuando hacemos que todas estas imágenes, o sea, cuando todos estos circuitos que se desarrollaron después de los procesos neuroplásticos, se van a empezar a comunicar con otros circuitos que también se han estado desarrollando, que es lo que quiero como simular un poco con el cerebro y todas esas líneas rojas que se ven ahí? Es como si cada uno de esos puntos fuera un circuito cerebral, o sea, un circuito que está lleno, son muchas millones de neuronas que están ahí, y esos circuitos se están comunicando con otras neuronas. Entonces ahí es donde va a marcar la diferencia en cuanto a la maduración, en cuanto al desarrollo y a la consolidación de nuevos aprendizajes y de mejores experiencias. ¿Bien? Porque estamos teniendo un cerebro de manera completa, ¿sí? Que va a tener una muy buena comunicación cerebral. ¿Y qué va a hacer? Me va a mejorar la conectividad. Cuando yo hablo de conectividad, quiere decir que todas esas redes neuronales están funcionando de una manera adecuada y me van a permitir manejar todas las situaciones del medio de una manera correcta, y además van a permitir que todos mis procesos cognitivos estén ejecutándose de la mejor manera. Bien. Ahora, ¿qué pasa entonces esto? Porque también se ha dicho mucho de que todo lo que tiene que ver con la actividad física mejora el rendimiento en la escuela. Y bueno, todo esto que les he venido contando un poco tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque tiene una influencia directa sobre el rendimiento escolar. Los chicos, una vez que han podido desarrollar actividades físicas, sobre todo hay investigaciones que dicen que la actividad física cardiovascular resulta como más positiva, tiene unas correlaciones positivas en cuanto al aprendizaje. Por lo tanto, son chicos que van a estar más activos, pero son chicos que van a estar más atentos, son chicos que van a ser más participativos, son chicos que van a poder regular sus emociones, porque van a poder expresarlas sobre todo. Bien, acá entonces empezamos a manejar también otro montón de cosas que estarían relacionadas con las habilidades sociales, pero eso sería otro tema. Entonces está directamente involucrado con el rendimiento académico. Estas, cuando pensamos que tenemos unas estructuras sanas que funcionan de la manera correcta, nos van a permitir que nuestros procesos cognitivos se desarrollen también adecuadamente, y esto vamos a poder trasladarlo a nuestras acciones en la vida cotidiana. Y en el caso de los chicos, pues también se van a ver representados, porque en las escuelas o también, o sea, en todas las otras materias, no solamente en la clase de educación física, sino que también es muy probable que en las otras materias se empiecen a tener mejores resultados. Bien. Así que todo esto también está mediado por otros factores que les voy a hablar acá, pues ya más o menos para ir cerrando,
¿Qué pasa cuando la actividad física genera qué respuestas que nos están incrementando? Hay mayor aumento del flujo cerebral, tenemos mayor formación de vasos sanguíneos, más oxígeno que llega al cerebro, hay incremento de la temperatura, además los neurotransmisores van a posibilitar que todas las conexiones entre las neuronas funcionen correctamente, todo lo de la plasticidad cerebral o neuronal, va a haber mayor vascularización y todo el tiempo vamos a tener neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas. ¿Bien? Y por último, ya como 3 pautitas generales para cerrar, es que hay que tener en cuenta que el ejercicio físico necesita de componentes cognitivamente exigentes para que sean más favorables para el cerebro. Porque aquellos que no tienen ese esfuerzo cognitivo, por ahí no resultan tan importantes para el aprendizaje. ¿Pero por qué? Porque es que nuestro cerebro es un poquito perezoso. Si al cerebro no le exigimos y si al cerebro no le mostramos cosas diferentes, cosas nuevas, el cerebro no va a aprender, porque para él está muy bien que nosotros siempre manejemos, sigamos las mismas rutas, hagamos los mismos ejercicios, o que siempre hagamos lo mismo, porque entonces, ¿qué pasa? El cerebro va a empezar a trabajar de un modo automático, porque para eso en eso él es especializado. Ahora, si al cerebro le exigimos, si le ponemos desafíos mentales o si le cambiamos las rutinas que hacemos generalmente, pues esto nos va a resultar más favorable. Lo que les decía anteriormente, también la actividad cardiovascular pues demuestra correlaciones positivas en cuanto al incremento del aprendizaje. Es decir, no quiere decir que el otro tipo de ejercicio no lo haga, pero sobre el ejercicio de pesas, de fuerza, y bueno, en ese no hay tanta, por lo menos no tanta documentación. Y por último, la distribución de breves periodos de actividad física organizada estratégicamente va a optimizar el rendimiento en tareas escolares que requieran de ese control cognitivo, de la atención y de la memoria, entre muchos otros. Bien. Y bueno, eso tenía para contarles por ahora. Bien, bueno, gracias Carolina. Marcelo, ¿me escuchás? Marcelo. Te escucho perfectamente. Bueno, abrimos los micrófonos porque vos ya ¿Cómo sabés no? lo que viene. Cómo no, con Abrile. mucho gusto, y te dejamos la palabra, Dante, para el agradecimiento. Sí. Abrí todos los micrófonos. ¿Están abiertos ya? Ahora sí, estamos todos, sí. Bueno, ¿me escuchan todos? Sí, sí. Sí, Bueno, sí, lo escuchamos. antes de pasar unas preguntas, entonces le vamos a dar un aplauso a Carolina, agradecimiento. No se escucha nada. Bueno, hacemos una rondita de preguntas. Lo que les pido, vayamos a la pregunta concreta. Que no hagamos todo un desarrollo largo, pues así pueden preguntar más. Levantan la mano, ¿saben cómo es para levantar la mano? Si no, vamos viendo. El que se anime primero a preguntar algo. Hay un ruido atrás muy fuerte. Y otra vez les vamos a pedir, para organizarnos, que vamos a silenciar los micrófonos, levantan la mano y le vamos dando la palabra y reiteramos el pedido de Dante. Tratemos de no hacer argumentaciones ni exposiciones, sino preguntas. No porque no sean valiosas, sino que después pueden hacerlo con Carolina por email, por favor. Sí. Estamos ya estamos en 54 minutos de la conferencia, así que bien. Bueno, no sé quién pregunta. Adelante, adelante, Eugenio. Claro, esto es basado en cosas reales, estoy novelado. Pero la religión es algo. Perdón, Marce, no se entiende nada. Bueno, ahora vamos.
te pedimos un poquito, Carolina, un instante que nos organizamos. No, no te preocupes, no hay ningún problema. Si quieren, o si quieren pasar las preguntas escritas también por ahí, si no se les escucha bien, la pueden pasar Exacto. escritas. Sí, puede ser. Exacto, sí, lo podemos, si les parece bien, podemos chatearlas a todos, a todo el grupo. La pregunta por escrito es una excelente idea, Carolina. Muchas gracias por tu aporte. Ahí estamos todos silenciados, sí. Carolina, te reinicié el audio y a Dante también, ¿sí? Ahí está, Dante y Bien, Carolina tienen... Acá estaba viendo un comentario de alguien que preguntaba si es lo mismo la neuroplasticidad que la neurogénesis. No es lo mismo. La neurogénesis es la formación de nuevas neuronas, ¿sí? Mientras que la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para regenerar esas neuronas, es decir, para multiplicar esas neuronas que ya se formaron. Cuando se multiplican, hablamos de neuroplasticidad. Espero haber sido clara. Correcto, sí. Y te agradecemos también la síntesis. Después se puede ampliar, pero te agradecemos también por la síntesis de la respuesta. Ahí hay otra pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre el impacto a las neuronas entre el ejercicio anaeróbico y aeróbico? Pues por ahí los profes de educación física me pueden ayudar en esta diferencia, pero sobre todo acá hablamos es como de lo que tiene que ver como con la deuda de oxígeno. No impacta, o sea, sí hay un impacto, ¿sí? Pero en todo lo que tiene que ver más como con lo fisiológico. Todo con lo que tiene que ver con lo cognitivo, no va a haber tanta diferencia entre el ejercicio aeróbico o anaeróbico, pero en cuanto a lo fisiológico, sí. Porque cuando hablamos del ejercicio aeróbico, pues sí tenemos del anaeróbico, con todo esto de la deuda de oxígeno, nuestro sistema se va a tener que concentrar más en organizarse para poder funcionar y nuevamente volver a estabilizarse. En lugar de cuando estamos haciendo un ejercicio aeróbico que lo llevamos progresivamente, llegamos hasta un límite y después lentamente también bajamos. Dante, no sé si tienes alguna... Sí, Mario Mouche, si vos querés hacer un aporte al respecto. Sí, ahí está Marito. Dale, Sí, ¿cómo estás? vamos. Hola, Carolina. La pregunta que te hace el colega tiene que ver porque entre nosotros discutimos lo aeróbico y lo anaeróbico. Los planteos de estudios sobre impacto de desarrollo cognitivo o en el cerebro a partir de trabajos aeróbicos tienen que ver con, como mostraste muy bien vos en la foto de la resonancia, con respecto a qué se estimula y cómo no se estimula a nivel de la estructura cerebral. Lo que pasa es que cuando hablamos de motricidad y vos estás hablando de trabajo de desarrollo, como bien dijiste, eso hay pruebas fehacientes en niños y en personas adultas. En etapas de desarrollo, la corteza premotora, todo lo que tiene que ver con los ganglios de la base, hipotálamo, hipocampo, cerebelo y todas las estructuras sensorio-motoras son las que en resonancia se observan. No creo que, no conozco yo por lo menos, pero no creo que un ejercicio aeróbico o anaeróbico modifique estructuralmente lo que es la parte funcional del cerebro. Lo aeróbico anaeróbico es metabólico a nivel cardiovascular e inclusive tiene que ver a nivel de mitocondria, a nivel de periférico muscular. Me parece como que son dos temas para discutirlo por niveles separados. Bien, bien, por eso nos quedamos con el aporte de Carolina que lo refería o lo referenciaba hacia lo fisiológico, ¿no? Bien, quería consultar, dice Pablo Ramón Lucatelli, dice, si los valores y las distorsiones, pone entre paréntesis, subconsciente, se atemperan en el niño con el deporte o con la actividad física, Carolina. Las distorsiones ¿en qué sentido? Bien, la pasamos al final, ¿eh? La pasamos al Sí. final y la volvemos a preguntar. El trabajo con adultos mayores, el aprendizaje y desarrollo de los beneficios cerebrales, ¿es natural en todas las edades, a todas las edades? El aprendizaje y desarrollo de los beneficios. No, no es natural a todas las edades, pero se puede dar, ¿bien? Es decir,
Sí, lo corrijo mejor. Sí es natural en todas las edades, porque podemos aprender en cualquier momento del desarrollo, ¿sí? Bien. No importa si somos niños, si somos adultos o si somos mayores, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Esa capacidad de aprendizaje se va a ver limitada por el crecimiento. Eso sí va a pasar. Entonces, el aprendizaje en los chicos, por ahí uno dice, no, pero es que a veces los chicos aprenden muy rápido, yo solamente les mostré una vez y ya lo están haciendo. Que por ahí cuando uno va creciendo, uno necesita repetir un poco más eso para poder aprenderlo. Bien. En adolescentes y o mayores, ¿hay que hacer más hincapié para que absorban la información perdida? Si es así, ¿por qué? No quiero hablar como de que es una información que se pierde, ¿sí? Es una información que... No, Carolina, perdóname. ¿Sí? ¿Me escuchás? No, Sí. ahí pregunta Juan Di Belli, él dice si en los adolescentes o en los mayores hay que hacer más énfasis en cuando uno dice, para que absorban la información que uno pide. Ah, la ¿Por pedida. qué sería en ese caso? Como esto que hablábamos de que los niños aprenden más rápido y los adolescentes o mayores no. Claro, porque también tenemos que pensar, o sea, sí hay que hacer más hincapié y porque en la medida que nosotros vamos creciendo, también nuestro cerebro se va deteriorando. Entonces, hace parte del desarrollo normal del cerebro, que en la medida que nosotros vamos como subiendo, vamos aprendiendo a lo largo del desarrollo, pero también hay un punto donde empezamos un declive. Entonces ya las estructuras y ya el funcionamiento empieza a verse un poco más enlentecido y por eso sí se necesita como hacer más hincapié o sobre todo en buscar estrategias distintas, porque a mí me parece que todo esto también es como de todo un desafío para buscar distintas estrategias que le sirvan a la persona con la que uno está trabajando o al grupo con el que uno está trabajando. ¿Bien? Bien, ¿podemos presuponer un beneficio mayor si hacemos educación física de menos tiempo, pero con mayor frecuencia semanal? Mira, el beneficio siempre se va a dar del caso a caso. Sí, o sea, te podría decir que sí, en términos de que si uno hace ejercicio físico todos los días, pues es mejor hacerlo 30 minutos que no hacerlo o hacerlo día de por medio o hacerlo solamente 2 veces a la semana. Entonces, sí uno presupondría que el beneficio va a ser, no sé si un beneficio mayor, pero sí es un beneficio que se va a ver sobre todo a largo plazo, porque se va a mantener. Si no Bien. es si es una actividad que se interrumpe, probablemente ese beneficio no se pueda mantener. En cambio, que si es una actividad que yo mantengo a lo largo del tiempo, los beneficios van a estar por más tiempo. Bien. Pregunta, Discúlpame, sí. acá me estaban enviando una pregunta por privado en la que me dicen, bueno, ¿cómo captamos la atención de los chicos? ¿Sí? Porque pues eso también es Claro. como todo un tema desde el área de la docencia y bueno, y desde el área terapéutica también, porque a veces es como tratamos. Entonces, para poder captar la atención de los chicos, primero nosotros tenemos que ser como muy empáticos y entender la necesidad del otro. Aquí siempre es como la empatía ante todo, porque si yo quiero captar la atención de algo, necesito entender qué es lo que le está pasando y sobre todo necesito que eso que yo le quiero mostrar, o sea, si yo quiero captar la atención, yo necesito proponerle algo que sea emocionalmente fuerte para que yo pueda lograr la atención de ese chico. ¿Mm? Bien. Connie Silva pregunta, consulta con respecto al cortisol, por ejemplo, cuando a un chico le salió mal un ejercicio y se frustra, ¿cómo se podría llevar a cabo una mejora como para disminuir ese neurotransmisor? Siempre es como tratar de volver a la calma, o sea, aquí ya tenemos es como que optar por algunos mecanismos o algunas estrategias más desde el acompañamiento, desde la contención, ¿sí? Porque no quiere decir que, bueno, tengo alto el cortisol y ya tengo que esperar tanto tiempo y ya con eso se me va a disminuir. Necesito es tener ese acompañamiento, contener al chico y que vaya entendiendo y es explicarle, y acá entonces la posición del adulto es muy importante,
porque también el chico tiene que empezar a entender que es que las cosas no siempre salen como uno espera. Bien. ¿Bien? Le preguntan, Carolina, si usted conoce que haya estudios sobre los beneficios de actividades de larga duración, más de 2 horas, sobre la plasticidad cerebral. Ay, discúlpame, no te escuché muy bien. Si usted conoce que haya estudios sobre los beneficios de actividades de larga duración, más de 2 horas, sobre la plasticidad cerebral. Eso, si no, se lo podemos preguntar a Mario Mouche también. Mario. Pensar en términos del tiempo, o sea, como yo no te puedo decir, mira, hay estudios que hablan de que si haces 2 horas de actividad, ahí vas a tener mejor plasticidad. No, o sea, lo importante acá es que sea una actividad repetitiva, que sea motivante y que lo puedas hacer durante un largo periodo de tiempo, sobre todo más que pensar en 2 horas. Así yo digo, 2 horas, ¿por cuánto tiempo? Si yo lo hago 2 horas diarias, o lo mismo, un poco lo mismo como que lo que hablábamos ahora. Por ahí sí Mario tiene algo más para aportar, muy importante. Sí, Carolina. La fatiga que se produce en 2 horas de hacer actividad, seguimos refiriéndonos por vicios profesionales con respecto a lo metabólico periférico. Y a nivel de lo que vos estás hablando, a nivel cerebral, la fatiga central neurológica o neuronal es de muy corta duración. La fatiga de atención, por ejemplo, en chicos a los 2 o 3 minutos pierden atención. A nivel de la contracción muscular, la fatiga neural al fallo con cargas altas puede ser en 5 segundos, 10 segundos. La fatiga de un maratoniano en 2 horas de carrera pasa a la descoordinación total o pérdida de movimiento. O sea que estamos hablando de qué tipo de fatiga, de qué manera y cómo. Vos estás hablando exclusivamente con respecto a estructuras funcionales y estructurales del cerebro en un proceso cognitivo de aprendizaje y los beneficios de la actividad física. Entonces, a veces nosotros por vicio profesional le metemos a todo esto un montón de cuestiones del lactato y la frecuencia cardíaca y demás. Entonces, 2 horas, en mi gusto, rápido para resumir, quiero que sea de larga duración, es imposible que uno pueda sostener el aprendizaje en 2 horas. El aprendizaje tiene que ser de calidad, primero, para que se produzca el aprendizaje. Y la repetición tiene que tener espacios de pausa para que se fije la memoria de larga duración o la memoria de trabajo. Mario, aprovechase la pregunta tuya también ahí, que la enganchás. Bueno, era porque un poquito cuando explicabas lo del asunto de los ganglios de la base, desde tu punto de vista, el control del movimiento, ¿en qué lugar porque vos hablaste del movimiento como beneficio para la actividad física como beneficio para la estructura cerebral? Y ahora te repregunto con respecto a lo que sería el control del movimiento. ¿Quién toma el control del movimiento en el cerebro en el proceso del aprendizaje motor? Que sería, yo me estoy moviendo y como vos hablabas de chicos en el aprendizaje, lo que a nosotros nos preocupa mucho en las clases, especialmente inicial, tendría que ver quién toma el control del control motor, valga la redundancia. ¿Quién es ¿Me explico? Sí. Lo mismo, o sea, acá es importante también pensar que cuando hablamos del control motor, tenemos que integrar todo lo que tiene que ver las áreas subcorticales con la corteza. Porque para yo poder tener el control del movimiento, pues está todo lo que tiene que ver en la parte media, esto es lo que son los ganglios basales. También algunas áreas parietales están asociadas con el control del movimiento, pero todo esto tiene que ser regulado por la corteza, porque para controlar el movimiento, o sea, si hablo del movimiento automático, estoy hablando solamente de cerebro medio, pero para poder tener un control consciente de ese movimiento necesito también de áreas frontales. Gracias. Bien, hay una pregunta que dice cómo captar la atención de los chicos y ejemplos de atención para explicar. Esto yo me tomo el atrevimiento de decir que esto es una cuestión muy propia de nosotros, de los profesores de educación física, cómo incentivamos y cómo motivamos, pero igualmente te la pasamos la pregunta, porque bueno, nobleza obliga, ¿no? Como la que intenté responder hace un rato,
en la que les decía, bueno, para yo lograr la atención de alguna persona, necesito usar una estrategia que sea que tenga como un contenido emocional fuerte o que sea algo que le llame mucho la atención para yo poder lograr captar la atención de esa persona, tanto desde los estímulos visuales como desde los estímulos táctiles, los estímulos auditivos. Ahí es donde me tengo que empezar a valer como de todas las herramientas que yo tengo en mi exterior o en mi entorno, en mi contexto, para poder el chico atienda a lo que uno necesita. ¿Sí? Pero también muy como trabajar desde los sentidos, se puede trabajar con ellos, porque hay unas personas que son más visuales, otras que son más auditivas, otras que son más táctiles, ¿sí? Más kinestésicas. Así que también es explorar un poco ese campo. Bien, vamos. Podríamos, Sí. perdón. Carolina, ¿podríamos agregar en ese punto lo afectivo también? Es bien importante, sí, porque por eso hablaba yo como de un evento emocionalmente fuerte, ¿sí? Y sobre todo también, pues como que cuando yo hablo de emocionalmente fuerte, tiene que ver con tanto como con lo positivo, con lo negativo, porque eso logra que pueda captar la atención de alguien. Cuando cuando a uno le sucede algo muy, muy negativo, muy malo, digamos, ¿qué pasa? Eso yo lo voy a recordar y lo voy a recordar por lo negativo que fue. ¿Sí? Es decir, produce en mí un sentimiento y desde lo afectivo deja una marca y deja una huella a nivel cerebral donde me va a permitir evocarlo nuevamente. ¿Bien? Y obviamente desde lo positivo mucho más. No, en realidad desde lo negativo sí casi siempre recordamos más lo negativo que lo positivo, pero bueno, si son experiencias positivas y logran como ser un disparador para poder tener la atención selectiva, está fantástico. Bien, Robert, vos podés hacer la pregunta porque lo que figura aquí es, bajas el nivel de expectativa, también bajan los niveles de frustración. ¿Vos la podés hacer la pregunta, Robert? Sí, no, ella hace un rato estábamos hablando de cómo se desesperan los niños y se frustran porque algo no les sale, ¿sí? Y entonces también lo que se refería es que si uno tiene un cierto nivel de expectativa, dependiendo del nivel que quiere lograr físicamente con la persona, si es para una olimpiada, obviamente el nivel de expectativa va a crecer, pero poniendo las cosas en su parámetro normal y entendiendo que si le sale la destreza hoy al niño o no le sale, las constelaciones y las estrellas van a quedar en su lugar igual. ¿Sí? Entonces eso de corregir y volver a corregir y se frustra el niño porque está intentando su mejor esfuerzo para hacer contento a su profe y se frustra el profe porque, entre comillas, ya le dije 1000 veces cómo lo tiene que hacer, pero como siempre decimos, ¿no? Si dices la misma cosa no puedes esperar un resultado diferente. Pero sí creo que nuestro nivel de expectativa debe ser directamente proporcional a el nivel que uno quiere lograr físicamente. ¿No? ¿Es solo Bien. combatir obesidad o es ir elite? Bien, Carolina, no sé si te parece o querés agregar algo. No, estoy muy de acuerdo con eso y tiene toda la razón. Siempre que nosotros le ponemos expectativas a las cosas, pues de eso también va a depender las reacciones emocionales que tengamos y vamos, obviamente, trabajar Bien. sobre el nivel de afectación. Dice Ezequiel Gastón Sequeira, dice, estamos viviendo en cuarentena. Para los chicos, ¿qué actividades corta, puntos suspensivos para y estén estimulados? Para que estén estimulados. Bueno, ahí me parece que Te todos estamos podemos. pidiendo algunos actos de magia, te estamos pidiendo casi, Carolina, Sí, muchas más preguntas. o menos, es complicado. ¿Con quién habla? Son épocas como bien difíciles y si bien uno puede como manejar desde la parte racional, los chicos por ahí no entienden todo lo que está pasando, pero saben que algo está pasando y sus rutinas se vieron cambiadas, se vieron modificadas, así que hay que acudir al ingenio de los padres, lo que sí hay que hacer es tratar de mantenerles eso, sobre todo mantener una rutina en la que no solamente sea ni ver televisión, ni jugar videojuegos
o los de la tablet, no mantenerse solo ahí, sino que también, o sea, si bien hay un montón de aplicaciones que nos sirven para poder estimular y para poder tenerlos concentrados, es importante también apelar a esto, al tema de la manipulación, de que con las manos podamos hacer algo, de que dibujen, de que escriban, y también pueden hacer actividades en familia en las que se pongan como desafíos, ponerme a la altura del niño y ponernos a jugar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Quién llega primero? O sea, ahí sí es como acudir como a la creatividad de los padres y todo para que se pueda, y no sé, capaz ustedes desde la educación física, los que saben tantas actividades que por ahí les puedan recomendar también. Bien, ¿hay algún aporte que nos puedes dar para el trabajo nuestro como profesores de educación física o algún consejo para los niños hiperactivos? Mira, cuando estamos hablando de un niño hiperactivo que ha sido diagnosticado con hiperactividad, estamos hablando de un trastorno del desarrollo. Bien. Es decir, que a nivel cerebral hay algo que no está funcionando bien. Por lo tanto, es muy importante trabajar interdisciplinarmente. Entonces tiene que, claro, no solamente vamos a decirle ni al profe de educación física, ni a la maestra del salón, que ella es la que se tiene que encargar de regularlo o de hacer que se porte bien, ¿no? Acá lo que es importante es trabajar de manera grupal con todas las áreas, primero obviamente con la familia, pero también trabajar con todas las otras áreas que son importantes, desde psicología, también desde neurología, desde pediatría, porque acá, para lograr este control de impulsos, para que pueda haber inhibición de los movimientos o de las respuestas automáticas, eso toma tiempo. Entonces, sé que es una situación complicada, sé que es muy difícil también con algunos chicos, pero esto solamente se empieza a corregir o a través del desarrollo o algunas veces con medicación. Muy bien. Dante, si a vos te parece, ya Bueno, acabamos de pasar sí. la hora. Nos queda la última pregunta de Perdón. Martín Tarifeño y me parece que con esta podríamos estar cerrando porque pasamos la hora que pautamos un poco con Carolina, ¿no? Dice Martín Tarifeño de Neuquén, dice, el sistema límbico es lo que se llama cerebro emocional, Carolina, y la corteza. A ver, esperen un segundito ahí, me agregaron otra cosa. Esperen, perdón. El sistema límbico es lo que se llama cerebro emocional y la corteza cerebral es lo que se llama cerebro cognitivo. Sí, es así, pues correcto. Bien. Muy bien. Dante tiene la palabra, señor. Bueno, Carolina, así cierro. ¿Nos compartís tu correo por si te quieren contactar? Sí, acá ya les voy a dejar mi correo. O decilo. Ah, lo dejás ahí en el... Uy, sí. Lo escribís ahí. Bueno, entonces queda escrito ahí. Y ya se los voy a pasar. ¿Sí? Dante, mientras tanto, ¿vos tenés Bueno, algún aviso para darnos, alguna información nueva? No, como nueva, lo único satisfactorio para nuestra área es que hoy acaban de salir desde el Ministerio de Educación los cuadernillos para estas 3 semanas de cuarentena, que sería la cuarta, que arranca hoy día 20, la cuarta, la quinta y la sexta, y que han incluido contenidos de educación física. Así que para nosotros sabemos que es un avance porque la Dirección Nacional había sido eliminada del Ministerio de Educación y ahora la estamos reflotando, y bueno, en los cuadernillos de hoy ya hay actividades y aparece educación física con matemática, con lengua, con geografía, bueno, con todas las materias. Así que Bien. Estamos muy contentos por eso, es un logro de nuestro director Adrián Barriga, nuestro Bien. compañero. Y también en la TV bueno, pública, ¿no es cierto? En la TV pública también las primeras apariciones con actividades, sí. Exacto. Bueno, Carolina, muchas gracias a todos, un alto nivel de expectativa, tuvimos 60 participantes en forma permanente, y bueno, gracias, Caro, por tu aporte. No, a ustedes, Y muchas gracias. lo último que voy a decir, que Carolina, desde que se vino a vivir a Argentina, adoptó como club a San Lorenzo de Almagro, así que también es un plus que tiene en su formación, que trabaja acá en el barrio Boedo.
Bueno, gracias a todos y nos estamos viendo en cualquier momento. Les vamos a compartir después el video de la charla, que la tenemos grabada. Bueno, y el correo y Bueno. el email también, ¿no? Le compartimos también el email de Carolina para aquel que quiera Ya lo hacerlo. envié, ya quedó en el chat, quedó. Ah, bueno, Así. perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, muchas Bueno. gracias. Muchas a todos gracias. Chao. por la atención y por el tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Que anden muy bien. Chao, chao. Buenas tardes a todos. Gracias, Marcelo, por tu aporte. No, al también. contrario, Dante, un gusto, un placer, a sus órdenes. Grande, Ale. Abrazo, Grande, Ale. Mauricio. abrazo Marchi, grande a todos. eres un gran Gracias, maestro de Dante. ceremonias, Marcelo. Sí. Robert, te mandamos un abrazo grande, cuídate mucho. Roberto, All right. Hasta pronto. gracias Dante también. Chao, Robert. Un abrazo. Y también Ale. a dos Marce. colegas. Julio, Ale está vivo. cantate una chacarera, ya Julio. vino Marcelo en vivo. Después vamos a cantar en chacarera. Acá cuando vengan para acá, tomamos unos Cantate cabritos, una- tomamos unos buenos vinos y cantamos. Hola, Julio. Muesa. Hola, Robert, qué gusto. Estuviste en la mañana en el show de Sí. prevención del ahogamiento para 5 y menores. Sí, señor. Un Bueno. placer escucharlo como siempre. Mario Pérez, que diga Muy algo, y amable. Mauricio Melione también, ¿cómo no? Bien, Alex. Estamos en este escuchando, horario, silenciosamente. este es el horario- Alex, Emanuel este es el Galeano, horario lo que tenemos tú a puras presentas reuniones. mañana. Escucha, Marcelito. Ahí no sé qué pregunta Roberto. Por favor. Marcelito. Sí, escucho. Alex, Escucho, en señor. este horario es el que Alejandro presenta mañana a las 6, a las 5 horas mías, son las 7 horas tuyas. Claro, las 19 horas de Argentina, sí, señor. Sí, me va a resultar, bueno, voy a ver cómo hago para llegar, porque es la hora que hacemos el ejercicio. Cuando levanté la mano era para comentar cómo diariamente desde hace, porque ya vamos nosotros a la 6ª semana de estar guardados. Y desde que arrancamos la primera semana no hicimos, pero de la segunda en adelante, todas las semanas, lunes a jueves, hacemos ejercicio, todo el mundo conectadito en su pad o en el teléfono de la mamá, cada quien en su sala o su recámara. Uno de los entrenadores, Bracho, hace la demostración de los ejercicios. Yo hago alguno que otro ejercicio, no puedo hacer todo. Roberto, ¿no? más te vale que estés mañana. Y yo cuento el tiempo. No, me interesa muchísimo estar. No he podido ver la presentación de Marcelo la semana pasada. No encuentro el link. Tanta cosa ha entrado para ir a esta cosa del Zoom que perdí el link de tu presentación, porque yo necesito ver bien la presentación de Marcelo, la tuya y la de Emilio, para hacer un cierre en la 4ª semana que haga sentido con todo lo que Me parece que nos estamos yendo, ¿eh? Sí. Bueno, un saludo mándame para ese link Martín. otra vez. ¿Cómo Los no? veo Para mañana. Martín. Me mandas el link de tu primera. Marce. Sí, señor. Marce, bueno, no te quiero presentar porque hay mucha gente del grupo nuestro. Está Mauricio, está vos, está Ale, está Mario. Aquí está el doctor Pablo Lucatelli, que es un compañero de lucha acá en Santiago del Estero y es asesor legal de la Federación Internacional de Educación Física. Muy bien. Como no lo han visto ustedes, bueno, ahí está. Levanta la mano, El Pablo. Que masureño, Emanuel, ahí. Vamos, Emanuel. Emanuel, ¿también está Emma? No me encontraba, no tenías que molestar. Bueno, muchas gracias. Bueno, que anden bien, que anden bien. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias, Dante. Gracias, Dante. Robert, un gusto. Abrazo a todos. Gracias, muy lindo todo. Gran abrazo. Gracias, Dante, y felicitaciones. Pablo, Ramón ahí. Vamos, Pablito, aguante. Qué asado que vamos a comer cuando vengan todos. Van a salir más gordos que la cuarentena. Ya van a ver. Bueno, corto en 10 segundos corto, ¿sí? 10. Gracias, hermano. 9. Muy linda la charla, Dante. 8. Espectacular. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Buena cena para todos. Chao, chao. Chao, chao. Bye, bye.